Como ya les hablaba en la clase anterior, las reacciones autocatalíticas son las reacciones más apropiadas desde un punto de vista cinético para ser llevados a cabo en un reactor con recirculación. Fíjense que una reacción autocatalítica, tal como lo vimos cuando explicaron cada uno de los tipos de reacciones, va a tener una gráfica de la velocidad versus CA, en donde va a ir comenzar a una velocidad muy baja, luego aumenta y finalmente disminuye. Eso es porque la reacción autocatalítica no solo es que A da R, sino que A en presencia de R cataliza la reacción para darnos R más R. O sea que la presencia del producto hace que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. Si nosotros tenemos al inicio solo tendríamos A, por eso la velocidad es muy lenta. Conforme va apareciendo R, la velocidad va aumentando, llegando a un punto en donde es máximo, que es cuando tenemos la máxima concentración de A. Ahí A comienza a disminuir y con eso la velocidad, que responde a A y a R, tal como tenemos aquí en la ecuación, entonces también comienza a disminuir. Ahora, si nosotros agregamos algo de R en la alimentación, la velocidad va a aumentar más rápidamente y se va a mantener mayor que si no tenemos R en la alimentación. También a la gráfica del inverso de la velocidad con respecto a la conversión tendríamos un mínimo en donde comenzaríamos a una velocidad sumamente baja, por eso el inverso sería muy alto. Alcanzamos un punto de máxima velocidad y luego la velocidad disminuye. Entonces, fíjense que en una reacción catalítica vamos a tener, debido a que la figura es de esta manera, para alcanzar conversiones bajas, lo que tenemos es que el reactor de tanque agitado, su tau vendría dado, su relación de tau vendría dado por esta parte más oscura, mientras que para el flujo de pistón sería todo el área bajo la curva. Como pueden ver, para alcanzar esa conversión baja es mejor el tanque agitado. Y así tenemos una conversión intermedia, entonces ambos reactores tienen el misma área sombreada, lo que nos indica que ambos serían igual de eficientes. Y para alcanzar una conversión alta, lo que sucede es que el reactor de flujo pistón sería el área bajo la curva mucho menor que el rectángulo definido por el punto de operación. Entonces, como se dan cuenta, para alcanzar una conversión baja es mejor el tanque agitado. Para alcanzar una conversión alta es mejor el flujo pistón. Entonces, lo mejor sería tener un reactor que se comporte a conversiones bajas como tanque agitado y para las mayores conversiones, para alcanzar las mayores conversiones, como un flujo pistón. Eso lo podemos lograr al hacer una recirculación en un flujo pistón, entonces alcanzaremos las conversiones más bajas como si estuviéramos trabajando en un tanque agitado y para alcanzar las mayores conversiones como si estuviéramos en un flujo pistón. Ahora, ¿cuál va a ser la recirculación óptima? La recirculación óptima se va a dar cuando la derivada de tau sobre CA0 sobre dr sobre la recirculación sea igual a 0. Entonces, para la función tau sobre CA0 es igual a la integral de x a 1 a x a f, rx a f sobre r más 1 sobre menos ra de x a. O sea, para la ecuación del flujo pistón, lo que tenemos que hacer es poder derivarlo. Recuerden que para una función r igual a una integral de una función xr de x, que es lo que tenemos en esta manera, una función x, una función r de x, entonces la derivada de la función sobre dr va a ser igual a la integral de a b de la función, de la derivada parcial de la función xr sobre r de x más la función br de b sobre dr menos la función ar sobre d por dA entre dr. Entonces, esta es la forma de cómo derivar nuestra función. Y eso nos lleva a que la derivada de tau sea 0, dr es igual a 0. Recuerden que la queremos igualar a 0 para obtener la recirculación óptima. Va a ser igual a la integral de x a 1 hasta x a f de x a sobre menos ra más 0 menos r más 1 menos ra evaluado en x a y de x a y de r. Entonces, despejando, lo que nos queda es que de x a y de r es igual a x a f sobre r más 1 al cuadrado. Y para encontrar la velocidad, entonces el inverso de la velocidad
¿Qué nos dice esta ecuación? Lo que nos está diciendo es que la recirculación óptima se va a dar cuando el inverso de la velocidad en x a y es igual al integral de dxa sobre menos ra sobre el promedio x a f menos x a y. Esto lo que nos indica es que la recirculación óptima se da cuando la velocidad de entrada al reactor es igual a la velocidad promedio en el reactor. Vean que esta sería la velocidad de entrada del reactor y esta sería la velocidad promedio en el reactor. Entonces, gráficamente lo podemos observar de esta manera. Si nosotros decidimos hacer nuestra recirculación aquí a un x a 1, entonces nuestra velocidad de entrada al reactor sería esta, KL, y la velocidad promedio del reactor de flujo pistón sería la diferencia entre estas dos alturas. Entonces aproximadamente aquí, con lo cual la velocidad promedio sería PQ. Eso lo que nos está diciendo es que la velocidad de entrada no es igual a la velocidad promedio en el reactor y que la recirculación es muy alta. Ahora, si nosotros decidimos que nuestra entrada va a ser x a y, en esta posición, la velocidad de entrada sería x KL y la velocidad promedio tendríamos que considerarla que es, fíjense que tendríamos que considerar, aquí está por debajo, aquí va para arriba, vean que si fuera aquí sería como por aquí, sin embargo tenemos esta parte que está más pequeña, con lo cual el promedio de la velocidad dentro del reactor sería PQ. El resultado, por lo tanto, es que aquí la recirculación es correcta. Y recuerden, entonces estaríamos trabajando como un tanque agitado para llegar hasta x a y. Y luego ya de x a y a x a f tendríamos una relación intermedia entre tanque agitado y reactor de flujo pistón. Y si decidimos que nuestra entrada fuera en esta posición, el KL tendría este valor y la velocidad promedio estaría dada en este PQ, lo que notaría que la recirculación es muy baja. Entonces, para encontrar la recirculación perfecta, lo que tenemos que considerar es calcular la velocidad de entrada. Eso es fácil de acuerdo a la gráfica. Y luego hacer este integral de estos valores. Esa sería la mejor resolución, o intentar calcularlo así gráficamente. Con esto vean que les dejo los siguientes problemas. Para los de la mañana hagan todos estos, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, bueno, ahí están escritos. Y para los de la tarde solo hagan uno de los problemas. Con esto hemos concluido el capítulo 6 y vean que el capítulo 7 bastante corto, lo estudiaremos entre el viernes y el lunes para concluir la segunda unidad.